UATV presenta. Hubo una época en la que poseer una enorme biblioteca en nuestro hogar era sinónimo de riqueza y de estatus. Sin embargo, este era un hecho muy lamentable, ya que mucha gente con el poder adquisitivo tenía poca preparación y adquirían enormes cantidades de libros por kilo como producto a granel para llenar sus estanterías y con ello aparentar ser hombres poseedores de una gran cultura. ¿Se imaginan miles de libros cuyo principal objetivo era el de ser ornamento y no de difundir el conocimiento? Daba pena tomar un libro de aquellas estanterías para darnos cuenta que jamás había sido hojeado, ni siquiera para conocer su contenido. Los libros son un gran tesoro, pero si no son leídos, podríamos compararlos con una enorme montaña de oro que algún avaro ha almacenado en una bóveda para que nadie pueda comprar nada con ella. Un autor plasma en un libro sus ideas, sus conocimientos, sus sentimientos, sus vivencias, para comunicárselas a alguien, a un lector. Si ese libro nunca es leído, entonces el círculo de la comunicación siempre estará inconcluso. El día de hoy en Cóctel de la Ciencia hablaremos precisamente de los libros, de este maravilloso vehículo de la comunicación y la cultura que ha permitido el desarrollo de la humanidad. Comenzamos. El enorme desarrollo científico y tecnológico que poseemos en la actualidad jamás hubiese sido posible sin los medios físicos para almacenar y preservar el conocimiento. Si hubiésemos dejado las experiencias y vivencias de hombres y mujeres simplemente en la tradición oral o en la memoria de los pueblos, seguramente continuaríamos en la Edad Media. Sin embargo, es gracias a la invención de la escritura y posteriormente de los libros que pudimos tener un medio trascendental para hacernos partícipes del conocimiento y las experiencias de otros lejanos en el tiempo y en el espacio, para, a partir de ellos, acrecentar y consolidar la ciencia y la cultura. Un libro es una joya por sí mismo, pero si además le aunamos el hecho de ser un ejemplar antiguo, poco común y con una excelente edición, entonces se vuelve mucho más valioso. Tal es el caso del Fondo Colonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un grupo de libros que, además de la riqueza contenida en sus páginas, tienen una interesante historia sobre la forma en que fueron encontrados y rescatados para ponerse al servicio de toda la sociedad aguascalentense. Vayamos a conocer más sobre el tema en el siguiente video, Los libros ocultos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En un hecho marcado más por el destino que por la casualidad, en el año de 1972, durante una remodelación del edificio Jesús Gómez Portugal, de lo que fuera el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías de Aguascalientes, fueron encontrados, escondidos dentro de los muros de un aula, cerca de 200 libros, encuadernados en pergamino y editados entre 1537 y 1700.
Envueltos en trapos viejos y acomodados en cajas de madera, estos libros sobrevivieron al paso del tiempo, esperando el momento preciso de ser encontrados por personas que supieran ponderar su valor y trascendencia. La certeza de la afirmación sobre la acción del destino en este acontecimiento radica en la observación de que este valioso tesoro bibliográfico no fuera encontrado por la Inquisición, las hordas revolucionarias o el gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles, ni siquiera por algún particular que integrara este acervo a su biblioteca privada, como un adorno para sus estanterías. No, el hallazgo se presentó a las autoridades de una naciente universidad, quienes sabrían valorar, rescatar y preservar la valiosísima herencia cultural de aquellos hombres y mujeres que en siglos pasados plasmaron sus conocimientos y vivencias en estos libros. Iba a empezar la construcción de demolición de lo que era ese taller que había ahí de carpintería o de encuadernación, o que se utilizaba, que ya para ese tiempo no se utilizaba en nada, estaba abandonado. Había una escalerita que llevaba a él porque estaba en la parte superior. Entonces estaban tirándolo, cuando se observó una escalerita como que daba a la azotea de otros salones, en segundo piso. Cuando se iba a hacer eso, fui yo y me acompañó el licenciado Guillermo Ballesteros, que era el secretario general del instituto. Entonces me acompañó a ver el sitio donde íbamos a construir el auditorio Ignacio T. Chávez. Y pues como él andaba supervisando la obra, subieron y vieron que había un muro pegado a la cúpula de San Diego, demasiado grande y emparedado, o sea, no tenía puertas. De esas veces que dice uno, bueno, pues ¿para qué lo hicieron? Es un muro demasiado ancho y hacía de cuenta todo este espacio y tapado todo. Entonces yo noté que había un espacio en la parte de arriba, de donde estaba esa aula o ese taller, había un pequeño cuarto que estaba sellado, no tenía acceso, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de eso y dije, qué curioso que hay aquí esta construcción, y pues esto es, ¿qué es o qué? Entonces se hizo un boquete para abrir. Y al asomarse, pues va viendo que estaba el sinnúmero de libros ahí adentro, como sepultados. Y ordené que se abriera esas cajas y había libros adentro de ellas. Entonces yo me sorprendí de los libros, eran libros muy antiguos, que estaban en magnífico estado de conservación, por cierto, ¿verdad? Tenían algún material. Es que los libros estaban protegidos en el sentido de que tenían costales con cal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la persona que hizo esa forma de protección de los libros sabía que la mejor forma de evitar la putrefacción o la inclusión de insectos o la humedad es a través de la cal. Porque esas cajas las bajaron, las cajas las bajaron hasta el primer patio. Y del primer patio estuvimos sacando los libros y los pusimos en un librero que había en el despacho del rector. Ahí estuvieron esos libros. El edificio Jesús Gómez Portugal es una construcción del siglo XVII, siendo originalmente el convento de la Purísima Concepción de los Carmelitas Descalzos y a la salida de estos de los frailes franciscanos. Con las leyes de reforma, el edificio pasó a manos del Estado y tuvo diversos usos hasta convertirse en el edificio central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por el contenido de los libros descubiertos, se determinó que eran parte de la biblioteca conventual,
escondidos en algún momento para evitar su destrucción ante diversos hechos históricos que pudieron haberlos eliminado por completo. Desde luego que los depositarios de la cultura, en buena medida, en la época de la Nueva España, fueron las órdenes religiosas, es decir, el clero secular, a partir de la llegada de los franciscanos, los dominicos, los agustinos, posteriormente los jesuitas y otras órdenes religiosas que fueron llegando paulatinamente en el siglo XVI y en los siglos posteriores. Las bibliotecas a veces riquísimas de estos conventos, pues fueron o destruidas, desgraciadamente, o por lo menos encerradas. Y en algunos casos, los propios religiosos las emparedaron, de manera que quedaran ahí escondidas, defendidas y no se destruyeran. Una de las razones por qué estaban ahí emparedados era precisamente para evitar que fuesen quemados, porque esto coincide más o menos con la época de los cristeros, y entonces ante la invasión pues de los hombres que atacaban el culto y a sus ministros, pues bueno, para evitar que esto desapareciera, se resguardan pues por ahí en una forma quizá muy ligera, pero se logran salvar. Estamos hablando de aproximadamente unos 200 libros que estaban por ahí y que hoy en día forman parte de nuestro acervo principal. Pero pudiera ser posible que esté relacionado de una u otra manera con alguno de varios procesos, no sé cuál. Puede estar relacionado con la ley de reforma, puede estar relacionado con la Revolución Mexicana o puede estar relacionado con el conflicto cristero. Quizá cotejando algunos datos, posiblemente esté más relacionado con el conflicto cristero por obvias razones, precisamente por el agudo problema con calles. Es una posibilidad que los libros se hayan emparedado para esconderlos de manos sacrílegas en la visión de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto nos pone de evidencia que o bien fue durante la época de la expropiación o las reformas en la que existe ya, se suprimen las órdenes religiosas y los bienes forman parte del Estado, en el que como no podían, les daban un tiempo límite para que salieran los frailes de los conventos, entonces tenían que resguardar hasta cierta medida lo que ellos creían valioso. A lo mejor fue en esa época o a lo mejor fue durante la época de la cristiada que el convento fue hecho cuartel, fue hospital, inclusive fue mucho saqueo por parte de los militares en esa época, ¿no? No nada más en el convento o en el templo, sino inclusive en los sepulcros, en las catacumbas.